Acompañan el magistrado Alejandro Linares, que ustedes conocen, el profesor Néstor Rengifo y como moderador aquí en la sala, Nicolás Lozano. Además nos acompaña virtualmente Leonardo Sousa McMurtry, que nos va a sorprender con todo lo que nos va a revelar sobre esos temas de los nuevos desafíos del arbitraje. Para efectos del audio, las personas que quieran escuchar la versión en inglés, hay una traducción disponible al inglés en la base de su pantalla donde dice ES está en español y donde si la colocan EN será la versión en inglés, para los que quieran oír en inglés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Como siempre, es un placer estar acá en la casa hablando de arbitraje y con un tema que en lo personal me apasiona y que el doctor Juan Pablo en particular ha acompañado desde el puro inicio. Yo creo que una de las primeras personas con las que yo hablé de arbitraje online en el mundo fue con el doctor Juan Pablo Cárdenas y fue el primero que dijo, sí señor, hay que hacerlo. Y apoyó el grupo de trabajo que, les digo, el año 2012 empezó a conformar el Ministerio de Justicia alrededor del arbitraje en línea. Y fíjense, lo que nos trajo la pandemia nos cambió la forma de ver las cosas y ahora esto está a la orden del día. Nosotros estamos yendo para allá. Y hay una reflexión que me parece importante a propósito de lo que se habla en arbitraje, y es que el arbitraje es algo que funciona bien y a veces lo que sirve no hay que arreglarlo. Y quizá eso ha pasado con el tema de la introducción de la tecnología y de la innovación en el mundo del arbitraje. El arbitraje es un sistema que funciona muy bien, mucho mejor que los sistemas judiciales en muchos países, y por eso la necesidad de innovación no ha sido tan latente, digamos, no ha sido tan indispensable para el desarrollo de la materia. Pero llegó la pandemia y ahí sí nos obligaron, tocó sacar un decreto, tocó obligarnos a hacer audiencias virtuales y luego llegaron las plataformas, se empezaron a incorporar plataformas en muchos centros de arbitraje alrededor del mundo y ahora nos llegó la inteligencia artificial. Y van a ser esos los tres temas que vamos a tratar en este panel, un panel de lujo, que estoy muy emocionado además porque tiene tres visiones diferentes y que me parece que son muy complementarias. La del doctor Néstor Rengifo, profesor practicante del arbitraje en el día a día. La de Leonardo, que ahorita está en la academia, está haciendo su PhD y está investigando mucho estos temas, también lo practica. Y la del doctor Linares, que está involucrado desde la judicatura y desde cómo esto funciona visto desde la rama judicial. Entonces, yo creo que podríamos comenzar con un tema que es clave y que yo suelo llamar la plataformización, porque es importante llevar el arbitraje, en general la resolución de conflictos, pero en particular el arbitraje al mundo de las plataformas y el famoso e-arbitration de lo que veníamos hablando hace 10 años, cómo se empieza a consolidar, y el doctor Rengifo pues nos va a acompañar. Entonces lo escuchamos, doctor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Nicolás por esa presentación. Entonces comienzo dando más que un agradecimiento formal, es una forma que toca el contenido para reconocer a Juan Pablo Cárdenas, su entusiasmo y su liderazgo y cómo ha colocado a la comunidad del arbitraje en una permanente actualización. De modo que, Juan Pablo, usted es el factotum, usted es el líder de todo este grupo, de modo que lo que usted nos diga que hay que hacer, lo hacemos. Bueno, de modo que muchas gracias. Gracias, Nicolás. Efectivamente, estoy hablando, es un reto, digamos, académico y promocional, hablar en un panel compuesto por mis colegas que son especializados en el tema, y lo que persigo fundamentalmente es contarles con cierto grado de claridad un tema que aparentemente es refinado, abstruso y complicado. No, tranquilo, eso no es complicado. Bueno, entonces quiero decirle lo siguiente. Tenemos un procedimiento arbitral tradicional que responde a una justicia tradicional que, digamos, es adversarial.
Y tenemos para lo que vamos a hablar una justicia que tiene a las plataformas como soporte que podría presentarse como una tecnología disruptiva, y lo digo, disruptiva es profeso y no como una palabra que hoy todo mundo utiliza, no, disruptiva porque se presenta como algo que viene a superar la justicia tradicional. Bueno, segundo punto, ¿estaremos hablando de una nueva normativa legal descentralizada tecnológica que va a derogar el derecho tradicional? ¿Será que el derecho tradicional es insuficiente para explicar esta nueva realidad tecnológica que todos tocamos, palpamos y usamos? Y tres, ¿será que existe una gran presión tecnológica y empresarial para hacer obsoleto al ser humano? ¿Obsoleto al árbitro? ¿Obsoleto al juez? ¿Y todo lo vamos a delegar a unos impulsos electromagnéticos, a algoritmos? Ese es como el punto. Bueno, comenzaré con una distinción y terminaré con algo que implica la plataforma más usada para resolución de disputas, que se llama la plataforma Kleros. Pero Kleros es la combinación de tres categorías conceptuales: blockchain, smart contract y criptomoneda. Kleros es la conjunción de blockchain, que es la plataforma, el smart contract o el contrato inteligente que corre en esa plataforma, y Kleros, que inexorablemente necesita de una plata, de un activo digital. ¿Listo? Ese es como el propósito, para que esto sea claro y no nos... Bueno, entonces vamos a la primera. Online Dispute Resolution, excúsenme que utilice la expresión en inglés, pero incluso la palabra online veo que en la circular la utilizan. No utilizan la palabra en línea, sino utilizan la palabra online. Bueno, ya pueden ver ustedes cómo es esta cosa. Entonces, la resolución de disputas en línea es un mecanismo para resolver disputas mediante el uso de comunicaciones electrónicas y otras tecnologías de información y comunicación. Y agrego, plataformas. Pero ese Online Dispute Resolution requiere un intermediario basado en la tecnología. Y esa plataforma, ese intermediario tecnológico, requiere de un administrador. Esa es, digamos, la estructura. Tomo la siguiente cita de unas notas técnicas de la resolución de disputas online de la UNCITRAL del 2007, en donde nombra formas de resolución. Y dentro de esas formas de resolución, para que veamos que el arbitraje online es una subespecie de la Online Dispute Resolution, nombra arbitraje, negociaciones, conciliación, mediación, arreglo facilitado, defensores y otros. Entonces, solamente vamos a hablar a una forma online de resolución, que es el arbitraje. 2. Dicho eso, entonces hay que hacer una distinción, porque lo que nosotros utilizamos en el COVID no es propiamente online arbitration. Lo que nosotros utilizamos en el COVID fue los recursos de Internet, las nuevas facilidades de información y comunicación, que nos sirvió para hacer audiencias virtuales, y sobre todo, como Internet es fundamentalmente un instrumento de comunicación, para comunicar y notificar autos o decisiones relevantes dentro del sistema tradicional de arbitraje. Entonces, el arbitraje tradicional sigue siendo tradicional, no obstante el uso de las nuevas tecnologías de comunicación verbal gracias a Internet. Entonces, procedimiento, audiencias, práctica de pruebas, mensajes de datos y videoconferencias o videollamadas caen dentro de la órbita del arbitraje tradicional. En cambio, la Online Dispute Resolution implica esto, que es asincrónico. ¿Qué es asincrónico? Que no se exige la presencia de las partes concurrentes en una audiencia. Hay que aprendernos las categorías de sincrónico y asincrónico. Asincrónico significa que las partes no concurren. No hay una audiencia presencial, no hay una audiencia, bueno. Que hay un tercero neutral que dirime el conflicto.
que es 100% virtual y finalmente que hay una plataforma base. Y aquí viene la digresión de carácter filosófico, lo pongo así, que plantea el doctor Nicolás Lozada, un extraordinario artículo, porque él habla de que la plataforma base viene a ser una cuarta parte. Eso lo miraremos. Tercero, ese Online Dispute Resolution, esto es importante, está diseñado en palabras sencillas para ser amigable. Utiliza interfaces supremamente sencillas porque no está dirigido para abogados ni para personas que conocen lo que llaman los gringos las technicalities jurídicas. Está hecho para human beings normales. Eso es lo más importante. Cualquier persona en un futuro va a poder hacer uso de esas online porque es un diseño ergonómico, se llama, pensando en el hombre, no en el jurista, no en el abogado. Bueno, dicho esto, entonces viene el tema de dos clases de plataformas. Una plataforma administrada por las partes y una plataforma administrada por un tercero. Entonces, ustedes, por ejemplo, ven, es un ejemplo que tú traes, que el doctor Lozada trae de eBay. En eBay hay cantidad de conflictos resueltos en las plataformas, pero eBay es el administrador. Entonces, cuando la plataforma es administrada por una de las partes del conflicto, algunos cuestionan la imparcialidad, pero la regla es que el comercio está interesado en generar confianza y por tanto las decisiones, así la plataforma sea administrada por una de las partes del conflicto, son justas. Y sobre eso hay estudios, hay un survey que incluso tú lo mencionas. De modo pues que la regla de que nadie puede ser parte y juez aquí se desvirtúa cuando el mismo oferente de un producto o un servicio en un mercado digitalizado, o mejor una economía digital, en un entorno, una economía de servicios en un entorno digital, ofrece la plataforma y la administra, y no obstante la regla de que nadie puede ser parte y juez, pues las soluciones que se han visto y que tú los pones muy bien es que no son parcializadas. Y dos, la plataforma administrada por un tercero, en donde ese tercero tiene que ser totalmente imparcial, es un tercero neutral. Como pensemos en que la Cámara de Comercio de aquí en un futuro puede adquirir cleros, va a ser un administrador, es decir, es un tercero imparcial e independiente. Bueno, les hablé de las tres conceptos o categorías tecnológicas fundamentales para entender la Online Dispute Resolution, que es blockchain, el contrato inteligente Smart Contract y la criptomoneda. Vamos al primero. ¿Qué es el blockchain? Blockchain es una red descentralizada, como dicen los gringos, una trustless technology. No se requiere alguien que lo comande, no se requiere un intermediario. No hay un nodo, un computador central que maneje todos los demás computadores. Es descentralizada. Peer-to-peer, entre iguales. Bueno, la característica del blockchain es la inmutabilidad, bueno, y la irreversibilidad. Eso es lo más importante. Es decir, que cualquier operación que surge y pasa por los nodos que le dan validez y termina es inmodificable. Ahí está, yo dejo la presentación porque hicimos un ejercicio muy interesante utilizando material gráfico muy sencillo para permitir el entendimiento de estas tres categorías. No me detengo porque no me alcanza el tiempo. Bueno, segundo, el smart contract o contrato inteligente. Entonces, aquí hago una comparación entre el contrato inteligente y el contrato tradicional. Lo remito y excúsenme hacer alusión a un trabajo que yo publiqué sobre el contrato inteligente. Pero de esa diferencia que yo hago entre el smart contract y el contrato tradicional, quiero destacar dos. Y es que el contrato inteligente, que es un código que se introduce dentro de la plataforma blockchain y que se autoejecuta, no permite ninguna rectificación. Pero recuerden que la blockchain es inmutable. ¿Listo? En tanto que en el contrato tradicional, el contrato tradicional existe para impartir justicia frente a una situación ex post. Los problemas contractuales que tiene que resolver un tercero surgen después de que el contrato termina, no necesariamente durante su ejecución. Con base en él se decide si una parte ha o no ha incumplido un contrato. En tanto que en el smart contract, el contrato inteligente, esa posibilidad no existe, porque hay una ejecución inmediata y eso no se puede modificar o cambiar. Bueno,
El contrato inteligente busca garantizar el cumplimiento ex ante. Por eso no hay incumplimiento, no se prevé el incumplimiento. Por eso yo hablo que hay una gran presión para hacer obsoleto lo humano. Y agrego, la tecnología que no le sirve a lo humano no debería servirle. ¿Sí? La tecnología vale y se explica para que le sirva al ser humano para resolver la cantidad de problemas que la humanidad ha acumulado. Pero una tecnología, y escúchenme, como el metaverso, únicamente para satisfacer propósitos estéticos de un ambiente alejado de la realidad, a mí particularmente no me llama la atención. Esto es importante para lo que vamos a ver cuando toquemos el tema de la inteligencia artificial en un minuto. Bueno, en cambio, el contrato tradicional tiene un propósito corrector en caso de incumplimiento. Y aquí quiero destacar, es un fenómeno humano la presencia del conflicto. Si la tecnología quiere resolver el problema del conflicto, eso es como querer buscar la cuadratura en un círculo, porque es inherente al humano el conflicto. Ese es uno de los problemas que tiene el tema de la tecnología inmutable, como seguramente tú lo vas a precisar más tarde, el doctor Lozada y mi ilustre y admirado magistrado Alejandro Linares. Bueno, entonces el hecho de que la tecnología sobre la cual corre un contrato inteligente como es la blockchain, acuérdense que es una tecnología descentralizada, para el jurista le plantean problemas muy delicados. Pensemos en la acción resolutoria, que es volver al estado anterior. Pensemos en la teoría de la imprevisión, que es una mutación, una circunstancia imprevista e imprevisible ocasionada durante la ejecución del contrato. Pensemos en el derecho de retracto, pensemos en una cuarta hipótesis, la terminación eficiente del contrato. Me cansé con mi contratante, quiero cambiarla. Es decir, el derecho tiene la posibilidad tradicional, de hecho, a reversar situaciones que se han ejecutado. Eso sería impensable pensando en una blockchain tradicional. Entonces, me adelanto a decirles, como incluso en la ejecución de smart contract surgió el conflicto, las mismas plataformas comenzaron a buscar sistemas de resolución dentro de la misma plataforma, porque se dieron cuenta que el conflicto era inherente a la condición humana. Ese es más o menos el origen de por qué hoy las plataformas ofrecen sistemas de arbitraje para resolver los conflictos incluso de contratos inteligentes, de códigos que se autoejecutan. Muy bien. Ahí hay otro ejemplo de smart contract que lo dejo para la presentación. Ahí está un tema muy interesante que es relevante porque frente a eso ustedes recordarán que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la condición resolutoria puede ser renunciada. Si es renunciada, pues ahí se allanaría la dificultad que tiene un contrato que se autoejecuta en la plataforma blockchain, en la medida en que la Corte ha dicho que ante un incumplimiento el acreedor que demanda puede únicamente pedir la indemnización y no necesariamente volver las cosas al estado anterior. Pero no obstante eso, esa permisión jurisprudencial en el sentido que es renunciable a la condición resolutoria, repito, la misma tecnología creó sistemas de código para solucionar sus conflictos. Bueno, y esto no es extraño. ¿Por qué? Porque acuérdense que el arbitraje tiene una naturaleza contractual y las partes tienen un amplio margen de flexibilidad en la ordenación del proceso, así como también en el uso de herramientas informáticas. Entonces, en esa gráfica ustedes pueden observar que por un lado, la mente humana diseñó el pacto arbitral tradicional, pero por otro lado está el arbitraje en línea o modelo crowdsource, cuya traducción sería de colaboración colectiva, tal como pasa en Cleros, que es lo que vamos a mirar. Bueno, entonces, dicho eso, y partiendo de la base que hay un arbitraje tradicional y un arbitraje producto de estas conjunción de tres tecnologías que les he mencionado, se habla o se sistematiza esta realidad frente a las disputas entre un arbitraje off-chain, o sea, fuera de la cadena, y el arbitraje on-chain o online.
¿cuáles son las características de un off-chain? Que el arbitraje es el tradicional, es decir, el institucional, ad hoc o el legal. Que el laudo podría registrarse en la cadena siendo una decisión autoejecutable, lo vamos a mirar. Que el acuerdo debe constar por escrito porque lo exige la Convención de Nueva York para el tema de reconocimiento y ejecución, tiene que ser un escrito. Y además que si uno quiere ejecutar un laudo en un país diferente, tendrá que allanar, en nuestro caso ante la Corte Suprema de Justicia, lo que se llama el exequatur. Bueno, ¿qué pasa cuando el arbitraje es off-chain, on-chain? El blockchain cuenta con una autoridad central para arbitrar disputas. Ya estoy hablando es cuando emerge la posibilidad de un nuevo código dentro del sistema. El conflicto se puede resolver por medio de un modelo crowdsource o colaboración colectiva, tal como es Kleros. Y 3, el fallo de humanos, porque en Kleros no se ha suplantado, el algoritmo no ha suplantado al ser humano, que es el que profiere la decisión sin motivación, como lo vamos a ver, se incorpora a la cadena y se ejecuta de forma automática. Y agrego, para allá vamos, en el arbitraje on-chain podíamos hablar de la imposibilidad de que un algoritmo podría resolver la controversia, que eso es lo que seguramente nuestro colega brasilero va a mirar. Bueno, problemas entre el sistema de resolución de conflictos y la blockchain, bueno, barreras culturales, barreras legales, barreras tecnológicas, que en la parte conclusiva allá voy a recoger muchas de ellas, pero el hecho de resolverse los conflictos en la blockchain despuntan relevantes para el jurista tener en cuenta lo siguiente: imposibilidad de identificar a las partes y la ley aplicable, porque es anónima. La violación de normas de orden público, ya veremos cuáles, entre otras cosas, la motivación del fallo. No obstante que un citral dice que las partes pueden derogar la exigencia de la motivación del fallo. La exhibición de pruebas por parte de terceros no existe. Y finalmente, en la hora actual, de pronto me lo va a corregir el colega brasilero, es aplicable solo a pequeñas disputas. Es hasta lo que yo pude leer el estado del arte que me ha tocado utilizar, es decir, gastar muchas horitas. Sí. Pero ¿cuáles son los beneficios del sistema de resolución de conflictos de blockchain? El cual tomo en gran parte el material que tiene el doctor Lozada. Bajo costo, celeridad, transparencia, accesibilidad, descentralizado, autónomo, procesos automatizados y la inmediatez, pero fundamentalmente reducir costos de transacción. Es decir, el sistema de azar ejecutable, una sentencia, miren ustedes todo lo que implica el tradicional. Lo que se busca esto es quitar lo humano para que haya autoejecución, la celeridad, la inmediatez. La pregunta es, ¿esta será la panacea? Principales sistemas y procesos que han servido para la resolución de disputas en la blockchain. ¿Cuánto me queda? Damos 15 minutos. ¿O sea, me quedan 15? No, 5. Perfecto, alcanzo. Juris. Esos son los principales sistemas online. Juris, Kleros, Jur, Aragon y este último que... Bueno. Esos sistemas fundamentalmente dirimen digitalmente a través de códigos, es decir, es una ejecución no tradicional, sino computacional, contratos de aprovisionamiento, contratos financieros, contratos relacionados con activos digitales y contratos con consumidores. Ese sería fundamentalmente lo que resuelve. Bueno, entramos a Kleros. Digamos de Kleros, que es ahí el punto, porque es la plataforma hoy más utilizada en el mundo, quizás por el desarrollo tecnológico que tiene. Bueno, de Kleros podríamos decir que sería el foro para la resolución de conflictos que surgen con ocasión del contrato inteligente. Sería el foro. Acuérdense que la deslocalización es una teoría que explica a los tribunales internacionales. Pues bien, Kleros sería eso, sería un foro. Bueno, Kleros es un protocolo de decisión descentralizado para usar en plataformas de smart contracts que se ha implementado en Ethereum. Actúa como un tercero descentralizado capaz de perfeccionar decisiones sobre el resultado concreto al aplicar un conjunto de reglas o preguntas que van desde simples hasta altamente complejas. Bueno, ojo,
Cleros no ha derogado la presencia humana. Cleros no ha derogado el juror, el árbitro, la persona neutra que dirime el litigio. Esa sería la diferencia con la inteligencia artificial, que deroga ya el juror, o sea, la presencia humana en la decisión. Y el crowdsource que les mencioné, son jurados de colaboración colectiva. Bueno, entonces en Cleros hago la disección, pero les dejo la presentación, porque me quedan 5 minutos. Hago cómo funciona Cleros para la parte y cómo funciona Cleros para el árbitro. Para la parte fundamentalmente es que la parte tiene que pagar para que pueda ser escogido como juror o árbitro. Y tiene que recurrir a una criptomoneda que se llama PNK y que se deposita en un escrow DAT de Cleros. Escrow DAT es en un depósito descentralizado que se llama escrow, que es un depósito descentralizado de Cleros. Usted deposita. Bueno, es decir, usted apuesta con base en un activo digital que suministra Cleros para que sea escogido como juror o como árbitro. ¿Listo? Bueno, como árbitro, para ser elegible como árbitro debe adquirir... me equivoqué. Lo que expliqué era para el árbitro, la parte tiene que pagar un fee gas y cada vez que hay una transacción o hay un conflicto tiene que pagar otro que es una moneda digital. Pero el árbitro igual. El árbitro igual. Bueno. Entonces, cada posible árbitro debe pagar una tarifa gas fee que es cobrada a todas las transacciones que se realizan en blockchain. Y después el árbitro escoge, así como existen listas especializadas para árbitros en infraestructura, árbitros en cuadros de intermediación, árbitros de tecnología, allí también hay listas. Aquí no aparece esta. Aquí no hay, exactamente, aparecen en listas que entré a la página de Cleros y hay 9 categorías de actividades. Entonces usted escoge experto en blockchain, experto en inglés, en integración, en gestión, análisis de datos, producción de video, corte general en español y Humanity Court. Esas son las categorías de las actividades profesionales al cual le puede apostar con el activo digital que adquiere para que sea escogido como árbitro. Y después viene la remuneración. La remuneración es que si usted apuesta y asumió la posición de la mayoría, usted es remunerado con un activo digital, y si no, usted pierde lo que pagó al inicio, es decir, no recibe absolutamente nada. Ese es el funcionamiento de Cleros. Bueno, ¿cuál es la situación en Colombia? Creo que la expliqué muy rápido, pero seguramente en la discusión tendré la posibilidad de dar algunos más detalles, pero lo importante es que no hay la derogación del neutral, que es un ser humano, y que actúa, y que para actuar tiene que comprar activo digital y es remunerado con activo digital, PNKs. Bueno, ¿cuál es la situación en Colombia? En Colombia, el legislador desde el año 2013 previó la posibilidad de que los conflictos relacionados con las garantías mobiliarias se resolvieran con el uso de las tecnologías de la información. Y ese artículo 79 de la ley 1676 está reglamentado no por un decreto, como tú lo señalas, sino por una circular. Y la circular dice que esos conflictos de la ley de garantías se solucionan en arbitraje online, arbitraje virtual, arbitraje por medios electrónicos, arbitraje informático u expresiones similares. Sin embargo, uno leyendo esa circular se da cuenta que están regulando el arbitraje con la ayuda de Internet, audiencias virtuales, notificaciones de mensajes de datos, etc. ¿Cuáles serían las reflexiones finales, y con eso cierro, para la discusión que tendremos después frente a este fenómeno tecnológico? Y es la siguiente. Jeremy Bentham, acuérdense que Jeremy Bentham, no obstante de que el common law no tenía ley escrita, defendió su tesis de que law is code. El derecho se codifica. Fue el gran defensor a la luz de la experiencia jurídica anglosajona de la defensa del código. Hoy,
se habla de code is law. ¿Por qué? Porque hay sistemas, la misma tecnología crea, unas regulaciones particulares para resolver conflictos, decisiones particulares que no atan a las formas de solución de conflictos del derecho tradicional, dentro de ellos el arbitraje. Entonces, ojo con este retruécano lingüístico, si lo puedo llamar así. Law is code, porque la gran discusión, el derecho inglés era si el derecho podía codificarse, law is code, hoy es code is law, y utilizo la expresión de Lessig, de Laurent Lessig, cuando dice que hoy la arquitectura, las plataformas han creado un nuevo derecho que en el punto del arbitraje lo han codificado y el mismo sistema da las soluciones a los problemas que surgen de los smart contracts. De eso me surgen las siguientes preguntas, es decir, se las dejo como pulguitas en la oreja. La primera, ¿el sistema tradicional está listo para ser aplicado a disputas derivadas de contratos inteligentes? ¿Qué va a ser la nueva realidad? Las oficinas de abogados van a tener que contar con un codificador que codifique los contratos cuando empiecen o cuando la tecnología permita que estos sistemas diriman conflictos más complejos. 2, ¿podemos convertir el arbitraje en un contrato inteligente? 3, ¿existen límites jurídicos aplicables al arbitraje automatizado? El orden público y el debido proceso. ¿Será que es una norma de orden público el artículo 7 y 8 de la ley 1563 que dice que el árbitro debe ser un ser humano? Es la misma discusión que tiene toda la propiedad intelectual frente a las creaciones de las nuevas, de la inteligencia artificial. Miren lo interesante, hay que hacer esa discusión. Si el árbitro inexorablemente tiene que ser un ser humano o puede ser un algoritmo o un sistema informático, ¿podrá la inteligencia artificial decidir un conflicto? Si una de las características de los smart contracts es su ejecución automática e irrevertible, como lo vimos, ¿qué pasa cuando surge una controversia y se activa la cláusula compromisoria? ¿Se pierde la esencia de los contratos inteligentes? ¿Podrá la inteligencia artificial hacer análisis cualitativos o solo se limitará a análisis cuantitativos? ¿Se puede prescindir del requisito de la motivación del fallo? Y finalmente, el no reconocimiento de decisiones automatizadas. Si no reconocemos la validez de una decisión producida por un sistema informático, por una plataforma, incidirá en que Colombia no sea un foro atractivo por el arbitraje tradicional. Esas serían algunas de las preguntas que podríamos discutir después. Y qué pena haberme pasado, pero como se dan cuenta me emociono. Gracias. No, doctor Rengifo, yo estoy muy emocionado por todo lo que usted dijo. Muy emocionado y muy contento porque yo creo que es muestra de lo que está pasando el hecho de que mi profesor de primer año de Derecho Romano, que nos hablaba la mitad en latín, ahora hable de Online Dispute Resolution en inglés. Y eso muestra la gran revolución que está viviendo la materia. Me encanta el concepto de la cuarta parte, que es un concepto filosófico que no es mío, es de Ethan Katz, que es el que lo introdujo en los Estados Unidos, pero que creo que incide mucho en cómo se va a manejar el concepto de Code is Law que se acaba de decir. El Code is Law plataformizado, es decir, el código que hace que reglas procedimentales o trámites arbitrales estén directamente embebidos en la plataforma y términos, intervenciones, actuaciones queden automatizadas expresamente. Y acá me gustaría pasarle un poco la palabra a nuestro invitado internacional, el doctor Leonardo Souza, que nos está acompañando desde el Brasil, para que antes de que comience con su intervención sobre inteligencia artificial aplicada al arbitraje, que está directamente relacionado con el uso de estas plataformas, nos comentara un poco eso, cómo ve ese vínculo y cómo ve el uso de las plataformas de ODR en este contexto del arbitraje. Thank you very much. So I believe you can hear me, right? Leonardo, ¿tú nos escuchas? Yeah, I do hear you. Do you hear me? Sí. Leonardo, ¿nos oyes? Yeah, I hear you. Do you hear anything? Pues, can you hear us? Yes. Leonardo, are you there?
Pero, Will you be able to hear me? sí. O cambia, ¿será que tocará cambiar de canal? ¿Otra vez? ¿O qué se va? De la cámara. Eso es lo que pasa en las plataformas, en las conferencias de tecnología. Oh, so you can hear me right now, right? I... Okay. I will start then, and really thank you all for allowing me to be here and to give just very brief comments on what Ernesto was talking about. And I have to. Sí. Oh, there you go. Sí, ya te escuchamos. Yeah. Oh, thank you very much. And I have to thank Ernesto for his presentation. It was really amazing. I don't have many ¿Escuchaste mi comments. pregunta, Leonardo? What question? No, la pregunta era cómo veías tú el tema de las plataformas y cómo lo podías conectar con tus reflexiones sobre inteligencia artificial. Sure. I do have some 2 or 3 brief comments. And one of them is one of the things that Ernesto said in the end of his presentation about allowing something, maybe a crowd of real people, maybe artificial intelligence to decide a dispute. But just let's step back a little bit. We don't even allow a legal entity to decide disputes. Arbitrators still have to be human persons with real names. They have to be natural persons, not legal persons. And there's this amazing research on the Federal University of Rio de Janeiro that argues in favor of allowing legal entities to decide disputes, which I think would be a very good way to smuggle, for instance, the crowdsourcing or smuggling in artificial intelligence to decide those disputes. Because if we allow legal entities to do it, probably we'll be having more people deciding the disputes, even hundreds of people doing it, as it is the model in some of those ODR platforms, or even having artificial intelligence models do it. But I have 2 remarks on some of the things that Ernesto said that I think are just in a pragmatic way. I really wanted to know how they would work. The first one is, I understand the self-enforceability of these smart contracts, and I think that it is amazing to have that. But as far as I know, and I'm probably wrong, and I want you to say that I'm wrong, those contracts are only self-enforceable because I have to deposit the money beforehand. And then the smart contract will, in the end, or the adjudicator will, in the end, allocate the money to one or the other. But if I do that in a normal court, it will work the same way, right? I mean, if I deposit the money beforehand, it's very easy to have the execution to enforce any kind of contract. So I'm just saying that because it sounds amazing, a new idea, but it's, from what I understand, it's actually a very traditional idea, just with new clothes. And the second thing that I wanted to ask you is, how do you think that those ODR platforms would work for larger cases in which we would have to find, for instance, reasoned awards, and not all of those platforms will provide you with a reasoned award, or in which we have to be very formalistic about due process. I mean, if one of the parties says something, we have to say something else. And also, so I'm just throwing out a lot of questions, but regarding smart contracts, you spoke about the theory of improvision. I think that's amazing. And that brings something else, which is,
the smart contract, as far as I know, will only execute itself. So it is unaware of the legal system in a whole. And is there any way, or does it work differently? I mean, there are other, outside of a contract, there are many other considerations of law, of basic, I mean, federal, municipal law that are applicable to contract law, and they are not always inserted in the contract. Should we, when having a smart contract, insert everything there? I mean, all of the applicable law, all of the treaties, all of the doctrine we should use, so that the execution follows a more, I don't know, full legal approach rather than only following the very contract that we are using. So those are my questions. I'm sorry for just throwing them out, but because this kind of discussion is I think it's bold, you know. Talking about ODR when you are an administrator in Wikipedia is amazing, because Wikipedia uses ADR, ODR, Airbnb uses ODR, but to do it in a congress about arbitration, in which we are dealing with very different kinds of cases, that's bold. Puntos que a mí me parecen claves y que son puntillas muy duras cuando uno habla de temas de poder. El primero es casos complejos, y el arbitraje está hecho para casos complejos. Entonces, en realidad, este es un problema matemático, ¿no? Si realmente uno pudiera utilizar un computador para resolver problemas complejos, porque normalmente le toca a los matemáticos superar lo que no se puede programar. Entonces, ¿será que de alguna manera podemos lograr que las plataformas se adecúen a casos complejos? Y el segundo, que ya es más amplio, sobre las dudas, dice un poco Leonardo, atrevidas, si cabe la palabra, frente, que no hay dudas atrevidas, todas las dudas son buenas, pero sobre el tema de si uno pudiera tener tanto arbitraje para contratos inteligentes, porque, por ejemplo, si uno quiere que se autoejecute, debe tener la plata depositada. Si uno quiere que se autoejecute, no puede pasar nada diferente. Si uno quiere que se autoejecute, no puede que vulnere, decía Leonardo un poco, las disposiciones de varias legislaciones. ¿Qué puede pasar? Tú lo codificaste en Estados Unidos y lo aplicaste en Colombia. ¿Qué pasó? ¿Cómo ves esas dos comentarios? Yo creo que coincidimos, y le agrego, una de las grandes dificultades que tiene la customization, ¿es que dicen los gringos? Customization, Customización, eso es una palabra customización. Ahora es castiza. Entre otras cosas, es que la criptomoneda no ha tenido la aceptación social que sus defensores a ultranza hace 10 años plantearon. O sea, digamos, es una gran dificultad tecnológica que tiene, digamos, la customización, a mí no me gusta la palabra, que tendría la resolución de conflictos online. Segundo, totalmente de acuerdo. O sea que coincidimos con la información que yo miré 2021, en donde era recurrente la afirmación de que el contrato inteligente operaba para relaciones de consumo. Es decir, una compra pequeña y tal, en donde hay un token o una representación del objeto material, pero no para problemas complejos. Un problema complejo, por ejemplo, querido colega brasilero, que habla muy bien español, es este. ¿Se imagina uno distinguir la culpa grave y la culpa leve para deducirle responsabilidad a una persona que es demandada? Yo no creo que los sistemas ni la inteligencia artificial van a llegar a esa sutileza por lo pronto. Ese sería el complemento a lo que usted acaba de decir, pero déjeme, porque tengo una cosa a flor de labio. La información y la tecnología hoy están en todas partes, pero las destrezas no. Y un árbitro tiene que ser particularmente diestro para resolver los problemas complejos que usted ha señalado. Muchas gracias, profesor.
Bueno, pues muchas gracias, profesor Leonardo, por los comentarios y seguimos entonces con su intervención, que ya nos lleva esta discusión a un siguiente nivel, el nivel con el que terminaban las reflexiones del doctor Rengifo, y es inteligencia artificial aplicada. No solamente a las decisiones, que por supuesto es como la discusión que está a la orden del día, sobre todo en Colombia con las decisiones de los jueces de Cartagena y del Magdalena, sino también con el trámite arbitral, la selección de árbitros, la automatización de pasos procesales, la investigación jurídica aplicada, los chatbots en trámites, y ya tenemos plataformas como Case Connect de la CCI, tenemos los de la China, que esos iban como 50 años adelante, ¿no? Entonces, que ya resuelven automáticamente incluso conflictos de dominios y conflictos penales, se están resolviendo con plataformas ODR, el Asian Domain Name Dispute Resolution Center, es decir, hay una cantidad de cosas que se mueven alrededor de esto. ¿Para dónde vamos, doctor Leonardo? Thank you very much. I do need authorization to share my screen because I do have a PowerPoint here. So platforms, you know, they are tricky sometimes. Okay. There you go. Well, I believe you can see the presentation, all right? Sí, sí, señor, ya estamos viendo la pantalla. That's great. Okay, so I am Leonardo. We're going to talk a little bit about international arbitration and about AI, artificial intelligence, which has been one of the main topics of the last 6 months. And I do apologize for having to speak in English. My Spanish is horrible, my English is bad, and my Portuguese is also bad. So you'll have to deal with what you got. Before we go to AI, let's look back at 1997. That was the year, and I think most of you can remember that Deep Blue, which was a computer program developed by IBM, defeated the world chess champion, Garry Kasparov. That day was not just about a machine winning a game. It was the prelude of what AI would do and what awaited us in the future. Now, fast forward a couple of decades, and our vision of AI has changed quite a lot. It's no longer limited to the realm of chess or computer labs or computer nerds. In pop culture, artificial intelligence brings images of the Terminator or Ghost in the Shell or the Matrix, which are these dystopian futures where the machines have taken over and we are their slaves. It's tempting to think of the future like that, and it's tempting to think of AI like that. But reality tends to be quite different. AI today is being used to make Pope Francis look cool. But this just goes to show how AI is not anything different from just a tool that you could use in very different manners. It's vast, it's diverse, and it's downright peculiar. But today we're not going to discuss an apocalypse by AI, nor the new fashion at the Vatican. We are here to delve into something that seems a little bit less glamorous, yet it is as impactful. That is how AI is going to affect our little industry here, international arbitration. How is AI redefining the boundaries of conflict resolution? Can we entrust a machine to be impartial? What activities may be improved by artificial intelligence? And how much human do we really need in dispute resolution? These are the questions that we're going to explore today.
Before we go to how to use AI in arbitration, but I know that's a conversation, we have to take a look back in the last 6 months because a lot has happened in the last 6 months. In December 2022, OpenAI launched ChatGPT, which was model GPT 3.5. And it was not a regular update. Everyone had access to it, and it works basically as a chatbot. You ask, it answers, you command, it obeys. So, for instance, you could ask it to craft a poem on the subject of our panel today. This shows, and there is the poem, that's the answer that GPT 3.5 provided me. It just shows the capability of this software to understand, interpret, and respond to complex prompts with creativity and nuance. But it doesn't stop there. GPT 3.5 could go further. So if I ask it to generate a detailed checklist of the things that I should check for when appointing an arbitrator, there is the response, and it's quite good. There are 10 different things that I have to look at, such as reputation, time commitment, which for you who are experts in arbitration may not seem like much, but that's actually the work that a first year or second year intern would take some hours to do. That's a lot of knowledge that is organized and is structured in analytical content. That's why GPT 3.5 took 5 days to reach 1 million users, while Netflix took almost 3 years. Airbnb took more than 2 years. And that's also why Forbes, at the end of 2022, crowned OpenAI as the leader of the field in 2022. And let's remember, GPT 3.5 had only 1 month of 2022, and it made OpenAI the leader by Forbes. So we started testing, and I threw some curveballs at GPT 3.5. I showed it to the program a poorly drafted arbitration clause. It's full of problems. Some of them are very obvious, some of them not so much. Some of them require a little bit more work. I asked it to identify the problems, and it did, it was mixed. The response was not great. It did identify that it's not awesome to require the arbitrator to be white European. It identified that it's not great to allow the claimant to choose all of the arbitrators, but it failed more than it got things right. It failed to notice that we cannot have a tribunal with only 2 arbitrators in most jurisdictions. It failed to identify that the contract, it was not certain. It didn't provide for arbitration or mediation. It didn't notice that the clause didn't have a seat for the arbitration, the language of the proceedings, or the applicable law. And finally, it didn't even notice that I had elected 2 different arbitral institutions. So as much as it is a great software, as AI is has been developing lately, it's not perfect. And that's why in February 2023, I wrote this piece, very short piece for Clever Arbitration blog, in which I pointed out some of these flaws. And there were others. I mean, GPT 3.5 is verbose, it talks too much, and it says very little. It also makes mistakes when interpreting the law. And finally, which is something that I think most lawyers have heard about by now, it creates case law out of the blue. It just generates it, just makes it up. And if you don't check it before using it, you're going to end up just like one of the lawyers in the US recently who was caught by the judge using generated case law. So as much as GPT 3.5 was fascinating and capable, I thought it lacked nuance and that it was not sensitive enough. As Professor Ernesto said, it wasn't precise enough to identify certain things that we professionals can. However, 2 weeks later, OpenAI launched GPT-4, which is very good at that. It's actually amazing. It's one of the best pieces of software I have ever seen. It's very good with nuance. It understands humor. It can replicate humor.
And although it is still not perfect, it has passed the bar exam in the United States, here in Brazil, in the UK, which shows just how advanced it is in recognizing legal patterns and having a very good grasp of the law. And the most curious thing is that it is not alone. There are several other services right now being used in international arbitration that employ artificial intelligence. And we can divide those services in 4 types of services. The ones which deal with legal research, the ones which deal with the appointment of arbitrators, the ones about drafting documents, and the ones which predict the outcomes of cases. We'll take a look at each of them very quickly. In legal research, and this is just a funny cartoon for you, we always think of legal research as having the machines look for opinions that will favor our position in the case, but that's not the whole picture. There are several institutions, and here I use the French Jus Mundi and the American LexisNexis, which are using very sophisticated language learning models to gather, categorize, and organize case law, which would have gone under the radar. And it is even possible that in the future, these services will use and mine our data to understand, for instance, what are the kinds of services that that law firm usually wants? What are the kinds of authors, of doctrine, of literature, of jurisprudence? And this is pretty much great for us. We also have several companies working to use and employ AI in the appointment of arbitrator, such as the Arbitration Research Tool by GAR, Jus Mundi, which I cited previously, and Arbitrator Intelligence, which is the oldest one of them. And I have some notes about Arbitrator Intelligence. It works like that. They collect a lot of data from different arbitration practitioners. They use a machine learning model to compile that data, anonymize it, and make reports of the arbitrators. And then they sell these reports. And the pitch is they are going to show you how the arbitrator decides, how good it is, and if it is the perfect arbitrator for your case. However, in 2021, there was this very short article by a English researcher about the mysterious brown M&Ms in arbitrator intelligence, in which she pointed out some problems with the outcomes of those reports. For instance, she identified that there were wrong names, wrong addresses, and wrong nationalities. There were also several reports that had not been authorized by the arbitrators. And the researcher pointed out the risks of this kind of black box technology in which you don't know how things are being made. And they are possibly subject to biases and even manipulation. And here I have a specific example from that article. I anonymized it because I don't want to expose anyone, but take a look at this part of the article. It says that while the report of one certain arbitrator had many good things about him, it failed to disclose that the arbitrator was involved in a corruption scandal. Worse than that, the article said that the arbitrator was close to the people responsible for making the reports and overviewing and reviewing the reports. And here we have a first problem. Who watches the watchman? I mean, AI is being used, but that's not, AI is just a tool. If you don't know what's happening behind it, if the process is not transparent, how can you control for the product that you are using? And how do you know that you are not the product here? And then we can go to the drafting the documents. There's this very famous case from the English and Wales High Court, in which the judge authorized the parties to use a machine learning model, which is very small one, to categorize and organize data. Particularly, there were 3 million documents to categorize in that case, which would amount to probably weeks of an entire team in a law firm organizing the documents. And the model used there was just amazing. And this was quite a long time ago. This was, I don't know, 7 years ago. And also, there is document drafting, what we were talking about earlier, drafting awards, decisions, even pleadings, briefs, memorandums. And just 1 or 2 months ago, CoCounsel, which is this software I'm showing you now, was launched.
and it claims that it can do all of that. It can be your personal assistant in all legal cases, including arbitration, and it can do everything that your assistant does, just much easier, faster, and cheaper, which sounds great. I haven't used it, but I have friends who have, and they love it because it is powered by ChatGPT, particularly GPT-4. But when we're talking about document drafting, everyone talks about creativity, nuance. Can the machine, the model, understand and create and make creative pleadings, come up with the argument that we are so proud of coming up with? And I don't know, but my point here is, do not underestimate how these models are sophisticated, because otherwise you may be caught by them. I mean, most people thought that the Pope was really wearing the puff jacket back then when it became viral. It was not. It was just an AI fake. And the industries which are suffering more with this recent AI revolution are the creative industries, such as art or photography or even music. I mean, this AI-made song, which claimed to be by Drake and The Weeknd, got 20 million views before anyone noticed that they didn't make the song. So here we go to the last use of AI in international arbitration, which is predicting how the case is going to come out, which is something that is very useful for us as lawyers, for academics, for law firms, and for third-party funders. There's already one company in the US, which is RBLex. It's a startup from the Harvard Law School, which is claiming to use data harnessed from previous arbitrations to tell you the probability of a certain outcome in any given case. At the same time, it's also already reality. Even back in 2016, a machine learning model predicted the outcomes of cases in the European Court of Human Rights. Or this amazing research by Daniel Katz, in which the researchers built a model to predict the outcome of cases in the US Supreme Court, and also predict the specific votes of each justice. And guess what? The results were amazing. It predicted with a 70% accuracy the decisions of 28,000 cases, and with 72% accuracy, the 240,000 votes of US Supreme Court justices, which is really, really amazing. And now you can ask, how about the future? Because those things are the things that are happening now. What can we think about the use of AI in the future? Well, I don't like talking about the future. When we get there, I think we can have a better conversation. For now, I can give you some impressions on the near future. I mean, the next 1 or 2 years. I think that we can start using language learning models to, for instance, speed the award scrutiny processes. For those who have had cases in the ICC, you know that the ICC court takes quite a while to scrutinize the awards, from 3 to 6 weeks, because they have to read the awards, they have to check if all of the formal requisites are there, and they have to make suggestions. And a language learning model can do that in a couple seconds, and we'll be able to do it. So I think that that's one of the things that will happen in the very near future. Also, we can check conflicts of interest between arbitrators, counsel, experts, even witnesses. As long as we have a large enough data set, and I know that Usemundi is already trying to do that, we can use that data set to cross the data and tell you on the outside of the case if anyone has a red flag over them, if anyone is possibly conflicted, or even if there is an indirect conflict. And talking about red flags, there's also the issue of criminal red flags. That's another discussion, but there's this system that there are some red flags pointing to the existence
of criminal activity in the underlying facts of the case, and that the arbitrator has to pay attention to these red flags. But in reality, in real cases, it's very hard to identify them because rarely things are very clear. And it's even rarer to act upon them. To have language learning models working throughout cases over, just imagine Campus CBC with 400 cases and one language learning model reading everything and telling the institution that there's probably criminal activity involved. That would be an amazing instrument, an amazing tool for arbitration practitioners, for arbitrators, and for the legal system as a whole. And what comes after that? I have no idea. We were discussing AI deciding cases, being the arbitrator. I don't know. The far future, the distant future, and 2 years, from 2 years on, I wouldn't make any kind of guesses. But I wanted to end this presentation on a brief note about the distant future. We can never know what's coming. And this is a source of fear and anxiety for many people. Yesterday I was talking to Ivan, the translator, about how our professions will be affected by the current developments in AI. They may even disappear in some part. But the thing with technology is that we can never know what's coming and things are rather unexpected. Just think back to 1968. It was the year that one of the greatest movies of all time reached the theaters. It was 2001: Space Odyssey. Great movie. In it, we watched a crew member of the spaceship having lunch while browsing the news in his portable tablet. It's very much like an iPad, and this was before computers were smaller than a house. We also watched one of the main characters talking to his daughter in what was referred as a picture phone, but it's video conferencing. We used to consider this type of technology as pure fantasy. Today, our presentation, our discussion depends on this very type of technology that less than 100 years ago was considered magic. And now I think that we stand on the crossroads of where artificial intelligence has the potential to completely change dispute resolution. For courts, for international arbitration, I don't think international arbitration is very much different in this matter. It's going to be affected. But we're going to have faster decisions, probably decreased costs, greater accessibility. AI is ready to assist us and augment our capabilities in ways we couldn't imagine before. However, as I've shown, there are some risks. The risk of manipulation, of bias, of ethical transgressions, challenges that are as big as the potential benefits. It's a creation with immense power, but one that could lead to unforeseen consequences if we do not manage it properly. So that's why I think that as we approach the future, we have to always remember more intelligence is always appreciated. I love intelligence. It doesn't matter if it comes from an artificial source or if it comes from a natural source. What really matters is how we use it and how we apply it. AI has the potential to take international arbitration into a new era where it's cheaper and faster. But it's up to us to ensure that this happens in a way that it's guided by wisdom, by fairness, and by the core values of arbitration. That although novelty is amazing, arbitration is a time-tested method. It's been around for 200 years, and not much has changed since then. So there's something there that we have to embrace. So what does the future hold? I have no idea. It's as uncertain as it was for our ancestors when they first controlled the fire. They couldn't foresee what that particular discovery would bring to them, and we can foresee what our particular discovery will bring to us, or even to the little industry of international arbitration. But international arbitration will be affected. Our mission here is to ensure that we approach this kind of technology with caution and responsibility so that we don't get burned. And remember, I don't want anyone to fear the future. Everyone is talking about being replaced by AI. That's not the case. The future is not there. We have to shape it until we get there. So I end on this note. Thank you for your time and the engagement.
I really think that the next chapter, it's yours and it's mine, it's ours to write. Thank you. Muchas gracias, Leonardo. Y uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué viene? Pero hay muchas sugerencias, por lo menos provocadoras en eso. Y nuevamente, antes de entrar en materia, digamos, de lo que nos está pasando hoy, ¿no? Nos habla mucho del futuro, Leonardo, y no sabemos qué viene. ¿Qué nos podría decir hoy un magistrado de la Corte Constitucional que tiene que estudiar estos temas y que probablemente dentro de poco le va a llegar temas de inteligencia artificial? Bueno, primero que todo, quiero agradecer al Comité Colombiano de Arbitraje por la invitación, en especial al doctor Juan Pablo, que es la cabeza visible del comité. Hay otras cabezas también visibles, o más o menos visibles, pero agradezco al comité como organización esta invitación. Después de estas dos brillantes presentaciones, muestran un poco cómo está el mundo del litigio y el mundo académico frente, digamos, al subdesarrollo en materia tecnológica de la rama judicial. Sin embargo, yo lo que debo resaltar es que la pandemia aceleró no solo el tema, digamos, de utilizar la tecnología en el arbitraje, que ya se venía utilizando de tiempo atrás, sino principalmente en la rama judicial. Y yo creo que si no hubiera sido por la pandemia, nosotros todavía estaríamos hablando de expedientes físicos, de hacer los nudos de los expedientes, que uno aprende muy joven a hacer los nudos de los expedientes, tanto en arbitraje como también en las cortes, ante los jueces. Pero, digamos, lo que yo quisiera mostrar es que la rama también está avanzando un poco más tímidamente, dados los riesgos que aquí se han señalado tanto por Ernesto como por Leonardo. Y ahí uno percibe unos riesgos que son muy interesantes y que nosotros hemos venido experimentando en la Corte Constitucional. Pero antes de contarles la experiencia nuestra en materia de inteligencia artificial, quisiera señalar que en un estudio del Queen Mary University del año 2021, ya muy viejo, o sea, 2021 es hace 2 años, se decía que tan solo el 2% de los operadores en el arbitraje internacional utilizaban inteligencia artificial, el 13% frecuentemente y el 35% nunca lo habían utilizado. Yo quisiera ver las estadísticas del estudio del 2023 o 2022, porque yo creo que esas cifras deben haber variado en los últimos 2 años de manera significativa. Yo creo que la inteligencia artificial, como señaló Leonardo, tanto en materia de investigación, como en materia de selección de árbitros, como en materia de documentación y creación de documentos, y esta experiencia de Arbilex de predecir el futuro a mí me parece extraordinaria. Además, pues Arbilex es un fondo de inversión que debe estar haciendo mucho dinero en la medida en que, con base en toda la información con que alimentan su sistema, pues deben predecir, como aquí se veía, más del 70% de probabilidad, lo cual hace que la gente invierta en ese tipo de fondos. Y uno compre litigios y se vuelve millonario con base en la información pública con la cual alimenta el sistema. Sin embargo, yo quisiera ser un poco, digamos, más conservador en el buen sentido de la palabra, para señalar que nosotros, por ejemplo, en el mundo, en Colombia tenemos una acción que existe en todas partes del mundo, una acción constitucional que se llama la acción de tutela. Y esa acción, a veces contra laudos arbitrales, pero en general es un remedio constitucional extraordinario, de la cual hemos recibido cerca de 10 millones de tutela desde el año, de hace 31 años. Y lo que estamos tratando de hacer, porque no hemos logrado hacerlo, pero a través de un sistema que se llama Pretoria, hemos tratado de introducir a la máquina toda la información de todas las tutelas
que han llegado a la Corte Constitucional desde hace 31 años. Y así se creó un sistema de inteligencia artificial que se llama Pretoria. ¿Para qué lo creamos? Yo creo que el fin principal es para seleccionar casos. Y cuando creamos esa herramienta recibimos muchas críticas donde nos dijeron que los casos más dramáticos que tenían los seres humanos en la violación de sus derechos fundamentales iban a quedar reducidos por una máquina y que la máquina le iba a decidir los casos a las personas. Y yo creo que desde una perspectiva más prudente, lo que nosotros hicimos fue, en lugar de utilizar lo que se llama el Chinomatic eran unos judicantes que hacían su judicatura gratis en la corte, con una alta probabilidad de error. Lo que tratamos de hacer es de introducir dentro de una máquina, y obviamente es una máquina que tiene que aprender a través de Machine Learning, tiene que aprender a leer los casos y infortunadamente primero no lo hemos podido alimentar en un 100%, porque si uno lograra alimentar el sistema, podría tener, por ejemplo, tendencias de cuál es el tipo de derechos fundamentales que están siendo violados de manera más frecuente. Ahora, las estadísticas nuestras muestran, por ejemplo, que el derecho constitucional más violado de lejos es el derecho de petición. Y entonces cuando uno mira eso dice, esto muestra que el Estado no funciona. Y hemos ido avanzando porque un tercer derecho que más se viola es el debido proceso, pero en la clasificación, debido proceso en general es tutela contra providencia judicial o tutela contra laudo arbitral. Entonces nosotros tenemos que refinar las estadísticas y yo, digamos, mi mensaje más prudente, no tan moderno como mis colegas expositores que lo dejan a uno un poco preocupado. Yo creo que los hombres, los seres humanos todavía somos necesarios porque el proceso de selección, lo que queremos tener es información confiable para apoyar un proceso humano de selección de tutelas. Y eso requiere obviamente inteligencia artificial, requiere una buena alimentación digamos, de todas las decisiones de tutela que llegan a la Corte, requiere confiabilidad, porque además no se sabe quién introduce la información, eso no se escanea y queda la información ahí, requiere unos elementos de tesauros, de definir, unas definiciones jurídicas importantes de qué es el derecho de petición o qué es un derecho fundamental, cuáles son los distintos tipos de derechos. Entonces hay un problema de lenguaje, hay un problema de las formas de hacer las preguntas, pueden variar según el magistrado. Hay unos sesgos que puede tener la máquina, uno no sabe cómo se alimenta la máquina y quién esté programando el sistema, por eso ahí nosotros somos muy cautelosos en esos sesgos que señalaba Leonardo, porque uno pues tiene que ser muy cuidadoso. Y por eso, digamos, mi mensaje, a pesar de que estamos hablando no tan técnicamente de justicia arbitral, creo que la inteligencia artificial en todo el proceso de resolución de disputas, sobre todo disputas complejas, va a requerir necesariamente de las mentes humanas para que ayuden a resolver los conflictos. Ahora, sí, y yo creo que la tendencia, como señalaba Leonardo, y digamos la tendencia hacia el futuro va a ser confiar más en una información introducida en un sistema o en una plataforma y menos, digamos, en el elemento humano para introducir la información. Pero eso no quiere decir que la información que provee el sistema y la forma en que se le pregunta al sistema y la forma en que uno analiza la información que recibe no vaya a requerir un razonamiento humano importante. Y de hecho, yo con ChatGPT, no con ChatGPT 4, sino con el primero que salió, yo le hice una pregunta, dígame, señor, ¿cuáles son las sentencias de la Corte Constitucional más importantes en relación del proceso de paz? Que yo más o menos me la sabía. Y me botó una información, se inventó unas sentencias que no existían,
Lo cual requiere, y es lo mismo cuando uno pone a un niño recién salido de la universidad, investígueme la línea jurisprudencial sobre X tema. Y el niño le llega a uno, no sé si copia un libro, va donde el profesor y le pregunta. Ese muchacho también puede fallar, también tiene sesgos, y uno lo que tiene que tener es el suficiente criterio para decirle, mire, le falta una sentencia que me leí ayer, le falta una nota de pie de página que viene el libro del doctor Cárdenas, le falta, digamos, no, la información que provee el muchacho no es completa, pero tampoco, la máquina tampoco provee la información completa, puede que esté desactualizado, por ejemplo, el primero de ChatGPT que salió, la información está hasta el 2021, entonces del 21 hasta acá no está actualizada la información. No sabe uno si toda la información que tiene el sistema es la relevante, porque uno, por ejemplo, en temas académicos puede que estén todos los artículos jurídicos sobre un tema desde una perspectiva, digamos, del acreedor, y uno quisiera tener también la perspectiva del deudor. Entonces, uno no sabe cuáles son los sesgos que pueda tener un sistema de estos. Entonces, y adicionalmente en el arbitraje, nosotros, digamos, en constitucionalidad tenemos un sistema de precedentes, y en esa medida el sistema de precedentes primero es público, requiere que los laudos, pues que las decisiones sean públicas, requiere un análisis sobre cuál es la ratio decidendi y cuál es el problema jurídico que estudió el caso. En el caso del arbitraje comercial internacional, yo diría que es más difícil en la medida, por ejemplo, en que hay un elemento de confidencialidad que no le permite a una máquina, salvo que uno anonimizara todos los datos, no le permitiría a la máquina tener, digamos, todos los casos introducidos dentro de la inteligencia artificial. Allá llegaremos. Yo creo que en arbitraje de inversión, en la medida en que es más público, todos los laudos van a estar disponibles. En arbitraje comercial internacional van también a estar disponibles los laudos, pero borrando, yo creo que las partes, los montos, pero el elemento de confidencialidad todavía sigue siendo, digamos, una barrera para tener una confiabilidad en un sistema de inteligencia artificial que pueda ser útil en materia arbitral. Finalmente, hay un tema que lo preocupa a uno, y es el tema de los fake news. Ya lo mencionó Leonardo en relación con, por ejemplo, las banderas rojas, los red flags criminales, porque cuando uno es una figura pública, caso un magistrado como yo, que va a salir próximamente al asfalto, a veces en Twitter o en Wikipedia o en Google hay información tendenciosa que no necesariamente es cierta. Entonces, si llegan unos abogados ingleses o unos gringos que tienen todo en Google o tienen todo en Wikipedia, van a decir, no, este señor tiene unos cuestionamientos éticos por una decisión que tomó en la Corte Constitucional. Y infortunadamente en el mundo de las redes sociales se requiere tener mucha precisión. Les pongo un ejemplo muy sencillo que a uno le genera preocupación. Mi nombre completo es Alejandro Linares Cantillo, pero si me buscan en Wikipedia yo aparezco como Alejandro Humberto Linares Cantillo, y no ha sido posible quitarme el Humberto. Ahora que voy a salir al asfalto, quiero quitarme el Humberto, pero entonces me dicen, no, hay un señor que hay que pagarle para que le actualice su hoja de vida en Wikipedia. Y entonces uno dice, pero esto no puede ser. Entonces veo los riesgos, digamos, de información no veraz en las redes. Creo que es un tema también que hay que mirar con mucha calma. Yo dejaría ahí, creo que el debate ha sido extraordinario. La presentación de Ernesto y la de Leonardo han sido extraordinarias. Yo simplemente soy un comentarista más prudente desde mi perspectiva judicial, pero creo que el mundo va hacia allá, no nos podemos abstener de ir hacia allá. Lo que tenemos es que mirar cuáles son los riesgos
Y yo creo que en ciertos tipos de disputas relacionadas con contratos estándar, con contratos de adhesión, transacciones muy simples, no necesitamos a los humanos. Pero en transacciones complejas, en contratos complejos con múltiples cláusulas, que no todas las cláusulas son estándar, con objetos del contrato diferentes, creo que afortunadamente los humanos vamos a seguir siendo necesarios. Las disputas sencillas sí se pueden solucionar a través del ODR. Me dejó asustado Ernesto con todo su conocimiento tecnológico, a tener que actualizar. Pero agradezco tanto a Ernesto como a Leonardo por ambas presentaciones, porque para mí han sido apasionantes y también miedosas, de que el mundo está avanzando a unas grandes velocidades y nosotros en la rama vamos lento pero seguro. Muchas gracias. Y yo creo que es un miedo que emociona. Yo le voy a cerrar con datos actualizados que tengo acá. La Asociación Nacional de Abogados de Empresa en México dice que ya el 70% de los abogados empiezan a implementar tecnología en su día a día. Thomson Reuters dice que el 85% de los abogados encuestados creen que la tecnología es importante para el éxito de su trabajo. Y la AAA, la Asociación Americana de Arbitraje, dice que más del 60% de los árbitros cree que la inteligencia artificial tendrá un impacto significativo. Entonces, en eso estamos. Muchas gracias a todos. De verdad, espectacular el panel.